Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. En el chat de WhatsApp les acabo de enviar un link de tópicos selectos en biotecnología. Voy a compartir la pantalla para que lo veamos acá también. Entonces, en el link puse algo que se llama mapa conceptual sobre artículo. El mapa conceptual obedece a que en una reunión que tuvimos los de tópicos selectos en biotecnología, quedamos en hacer una actividad o hacer actividades programadas que nos pedía la coordinación, y entonces fueron aprobadas. La verdad es que pues era un poquito difícil de predecir cómo iba a ser el curso, pero es necesario que tengamos el conocimiento de esto. Entonces me voy a permitir en esta clase desviarme un poco y hacer esta actividad que nos piden. Vamos a hacer primero lectura sobre la actividad, la primera parte nada más, la primera parte de esta actividad. Entonces hay un anexo que viene en PDF, no sé si lo están mirando aquí en mi pantalla, sobre lo que habla de la planeación didáctica. Y pues dice: propósito, analiza el conocimiento en temas de actualidad de biotecnología en las áreas médica, agrícola, de alimentos y ambiental, mediante la consulta y discusión de fuentes de información técnico-científicas con la finalidad de proponer alternativas de mejora en las diferentes áreas de aplicación de la biotecnología. Y aquí nos pone las competencias que queremos, los conocimientos previos que deben de tener, las habilidades que queremos que tengan al final, las aptitudes y valores que también queremos que se cultiven aquí. Y ahorita lo que me interesa es llegar a esta parte de la actividad, o sea, la planeación por unidad de aprendizaje que debemos de cumplir todos. Y en la parte de biología molecular, pues nosotros hemos ya prácticamente abordado todo lo que es la parte de biología molecular, pero nos piden que veamos un artículo sobre conceptos que tiene esta primera unidad, y nos dan algunos links para hacer el mapa conceptual. Al final tiene que ser en PDF o JPG de la lectura del artículo. Entonces me voy a salir de aquí para que llevemos a cabo esta actividad. Esto pues se los dejo ahí para que lo puedan bajar y que estén enterados por qué hacemos esta actividad y no la vean como algo que está como fuera de lugar. Entonces vamos a iniciar con este artículo de revisión el día de hoy, que se titula Genética y Biología Molecular, por Víctor Antonio Tejeda Moreno, del Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Veracruzana. Entonces, al estilo de lo que hicimos la ocasión pasada, les vamos a tomar algunas personas para que hagan la lectura del artículo. Entonces, ¿qué les parece que iniciamos con Josvik Hernández? Hola, doctor. Sí. Déjeme abrir. Desde resumen. Sí, por favor. Genética y biología molecular. Víctor Antonio Tejeda Morena, Instituto de Ciencias de Salud, Universidad Veracruzana. Resumen. En este artículo reviso las relaciones existentes entre la genética y la biología molecular, asimismo sus interacciones y sus diferencias, sin ocurrir en el reduccionismo. En beneficio de ambas disciplinas, los aspectos moleculares se definen y ponen en interacción para su mejor comprensión.
Los conceptos de intrones, exones, DNAS, RNAS y otros se manejan de manera rigurosa y sencilla. El artículo carece de figuras. Todo se maneja de forma genética, biológica, sin descuidar los aspectos bioquímicos. Palabras clave: genética, biología molecular, reduccionismo, aspectos bioquímicos, intrones, exones, DNAS, RNAS. Ok, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Solo para aclarar, es DNA entre paréntesis S porque es en singular o plural, ¿vale? Ok, sí, doctor. Ok, entonces le cedemos la palabra a Araceli Fabián con la introducción, por favor. Sí, dice, las relaciones entre la genética y la biología molecular son muy estrechas y por consiguiente fáciles de analizar y discutir. Se inicia mi trabajo con el análisis de la genética, lo continúo con el de la biología molecular, para finalmente hacer una discusión de las dos disciplinas. Debe tenerse en cuenta que la genética es no solo la ciencia de moda, porque así lo han exigido otras disciplinas relacionadas con la medicina, sino que también es el paradigma de la biomedicina. Resulta difícil leer o estudiar un libro de medicina interna contemporáneo cuyos capítulos no traigan como su inicio el enunciado el impacto de la biología molecular en la medicina, lo que viene a conformar lo hasta aquí escrito. Genética y biología molecular son ciencias hermanas, que solo se distancian en la aplicabilidad de las mismas, así como en su uso corriente. La expresión anterior quiere decir que la aplicabilidad de las dos ciencias es la que se hace tomar senderos diferentes. La genética es una ciencia que data del año 1865, pero que es redescubierta casi 35 años después, gracias a los trabajos de los citólogos. La biología molecular nace del siglo pasado gracias a los trabajos de Bentley y Tatum y sus trabajos con Neurospora crassa. Más adelante volveré sobre esto. Ok, muchas gracias. Vamos a cambiar de compañero para que continúe la lectura y le cedemos la palabra a César Ramírez. Sí, doctor. ¿Empiezo desde justificación? Sí, adelante. Ok. El presente trabajo encuentra su justificación en que realizará relaciones binarias que se han explorado las relaciones existentes entre ciencia, entre genética y la biología molecular. Disculpen su... Estas que parecen preliminar. eh, que parecen predominar en el panorama de la teoría de las ciencias contemporáneas. Sin limitar la estructura del trabajo a un estudio métrico, se han implementado las... Un segundo, doctor, voy a abrir el documento. Ya estoy viendo desde... Sí, por eso les envié el link para que ustedes lo abran.
¿Listo? Un segundo, disculpe. Le cedemos la palabra a alguien más. Ahorita regresamos contigo, ¿te parece? Ya está, doctor, ya. Ah, Justificación. El presente trabajo encuentra su justificación en que, realizando relaciones binarias, se han explorado las relaciones existentes entre la genética y la biología molecular. Ciencias estas parecen predominar en el panorama de la teoría de la ciencia contemporánea. Sin limitar la estructura del trabajo a un estudio métrico, se han interrelacionado las dos ciencias citadas, destacando lo más importante de cada una. No se ha olvidado la historia de las ciencias, pues ocurre que por ignorarla, muchos descubrimientos han pasado por originales, siendo que son de tiempo atrás. La genética y la biología molecular se relacionan íntimamente, hecho que he demostrado de manera clasificatoria, comparativa y métrica. El cuerpo del trabajo es biológico, por lo que la genética es una rama de la biología, en la misma medida que la biología molecular es rama de la biología. Los ejemplos médicos sirven para ilustrar lo que antes se ha llamado el impacto de la biología molecular en la medicina y en la genética misma. Gracias a su estructura simétrica y reflexiva, no solo comparativa, el trabajo se conserva la forma de corpus que toda publicación requiere. ok, muchas gracias. Hasta ahí está bien. Le cedemos la palabra a Yasmín Meléndez. Sí, soy yo. Adelante. Dice, genética. La voz genética proviene del griego y significa llegar a ser. La genética humana estudia todas aquellas características que el hombre hereda de sus progenitores y que pueden ser físicas o mentales, normales o anormales. El mejor método para estudiar una alteración genética es el estudio integral de la familia, comenzando por el propositus, es decir, por el caso índice. Los grandes avances de la genética no humana se debieron al material estudiado. Mendel estudió chícharos. Otros investigadores, como Morgan, estudiaron moscas. Para el caso de Morgan, Drosophila melanogaster o mosca de la fruta. Después, la investigación pasó a las bacterias, mismas que se reproducen exponencialmente, y por lo tanto, sus resultados pueden apreciarse en horas o a más tardar en 3 o 4 días. Es por esto que el estudio de la genética humana parecía imposible. Piénsese que un embarazo dura 40 semanas, pero la perseverancia le ganó al tiempo. Fue hasta el siglo XVII cuando Malpighi propuso la hipótesis del homúnculo o de la preformación, que dice que el organismo por entero se encuentra completamente preformado en el óvulo y que posteriormente solo crece. Aún después del descubrimiento del espermatozoide en 1677, se mantuvo la hipótesis de la preformación, pero con la variante de que algunos creían que el individuo se estaba preformando en el semen y que solamente se desarrollaba gracias a la madre. Curiosamente, en la literatura médica del siglo XVIII y principios del XIX, se encuentran consignados algunos hechos que nos demuestran que a veces la pura observación es suficiente para interpretar la herencia de algunas enfermedades. Maupertuis, por ejemplo, describió en 1752 una familia con polidactilina en 4 generaciones y consignó que la normalidad era transmitida tanto por el padre como por la madre. Como hoy sabemos, la polidactilina que este autor reportó se transmite de manera autosómica dominante. ¿Sigo? Sí. Ok. Ya en los siglos XVIII y XIX, anteriores a Mendel, están los de Nikt en 1799 y los de Gauss en 1824. Ambos autores trabajaron con el chícharo, la misma planta que Mendel ocuparía. La genética humana se inicia como ciencia en 1865, gracias a los trabajos de Mendel. El genial investigador presentó los resultados originales de sus experimentos ante la Asociación de Ciencias Naturales en Brunn, en el ya citado año de 1865, y los publica bajo el título Experimentos en la hibridación de las plantas. Como es muy conocido, los trabajos geniales de Mendel pasaron inadvertidos por 35 años, hasta que fueron redescubiertos, en forma totalmente independiente, en 1900, por 3 investigadores, Correns, Scherzmark y Bries. A partir de ahí,
se establecieron los principios científicos de la genética moderna. Mendel dedujo 3 leyes fundamentales de sus trabajos: la ley de segregación independiente y el concepto de gen, al que él llamó factor. Muchas gracias. Vamos a cambiar vamos a darle la palabra a otro compañero. Y le pedimos a Fernando Alcántar. Sí, por favor, continúa con la lectura. Profe, en el chat puso que no tiene micrófono. Ah, ok. Entonces, no te preocupes, vamos a pasar con alguien más. Con Arturo Rivera. Sí. Ok. Mendelismo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Mendelismo. Todos los individuos tienen genes, cuyo número para nuestra especie ha sido precisado como de 32.850 a 33.220. Cuando un individuo tiene un par de genes iguales, se dice que es homocigoto. Por ejemplo, los genes AA, cuando posee los genes A minúsculas, se dice que es heterocigoto. El gen determinante de un carácter que se manifiesta plenamente en el heterocigoto se llama dominante y recesivo al que solo se presenta en el estado homocigoto. Existen excepciones a esta regla. Así, por ejemplo, la herencia codominante, que podemos ver en el sistema sanguíneo ABO. Mendel obtuvo siempre en todos sus experimentos la proporción 3:1. Aunque estudiara miles de plantas de chícharos y las 7 características que en ellas estudió, por ejemplo, color y altura de las plantas, los estudios de Mendel son demasiado conocidos como para que abunde más en ellos. Solo quisiera destacar que la proporción 3:1 fue determinante para las conclusiones de Mendel. Veamos 2 ejemplos. La herencia mendeliana, monogénica o simple. Lo mismo la autonómica que la liga del cromosoma X, puede ser dominante, recesiva o codominante. El sistema de grupos sanguíneos ABO sirve para ejemplificar las 3 situaciones. 1. Los individuos homocigotos para el gen A, dosis doble, o heterocigotos para los genes A y O, son fenotípicamente de grupo sanguíneo A, y un fenómeno similar ocurre para los individuos W y BO, que son del grupo B. En ambos casos, A y B son dominantes en relación al gen O. 2. El grupo sanguíneo O solo se da en los sujetos homocigotos para este gen, por lo que es recesivo. Y 3. Las personas con un gen A y el otro B tienen el grupo AB, por lo que A y B son codominantes. Muy bien. Vamos a ver la figura que está allí. Entonces aquí nos muestra una cruza. Aquí dice de una cepa amarilla pura, genotipo AA mayúscula, y una cepa verde pura, genotipo AA minúscula. Entonces, de acuerdo con la cruza, las posibilidades son de este alelo con este alelo, da A mayúscula a minúscula, de este alelo con este, da A mayúscula a minúscula, de este alelo con este. O sea, en todas las posibilidades da lo mismo. Por lo tanto, la generación filial 1, todos amarillos, porque este es dominante y verde es recesivo. Y posteriormente, en la segunda cruza, ahora tenemos un genotipo A mayúscula a minúscula, amarillo, que se cruza con otro genotipo A mayúscula a minúscula, y por lo tanto las posibilidades son de A mayúscula con A mayúscula, nos da AA, dominante en los dos casos, de A minúscula con A mayúscula, nuevamente nos vuelve a dar el heterocigoto, de A minúscula con A mayúscula, lo mismo, aquí tenemos 50, pero aquí sería A minúscula con A minúscula, nos da el homocigoto
en el caso de recesivo. Por lo tanto, este es verde. Entonces, de acuerdo con esto, la generación filial que se veía es de 3 casos amarillos, que serían estos. 3 casos amarillos, aunque uno es completamente dominante, y uno verde, porque los 2 alelos son recesivos. Ok, entonces continuamos con la siguiente parte y le vamos a ceder la palabra a Ariana Ramírez. Herencia ligada al sexo. Cuando se descubrió el paralelismo entre el ciclo del cromosoma X y la determinación del sexo, los investigadores pensaron que otros genes, además de los que determinaban el sexo, estaban localizados en ese cromosoma. El primer carácter ligado al sexo fue encontrado en 1906 por Doncaster en la mariposa nocturna Abraxas grossulariata. Cuando se hicieron cruzamientos recíprocos entre los miembros de variedades lacticolores, es decir, en las que resultan de la cruza, las características lacticolores tuvieron un molde que seguiría la segregación del cromosoma X. Cuando se hicieron cruzas entre hembras lacticolores y machos normales, todas las mariposas de la F1 presentaron apariencia normal. En la F2, un cuarto presentaron lacticolores, como se esperaría para la expresión de un gen recesivo. Pero todos los especímenes lacticolores fueron hembras. El gen fue localizado en el cromosoma X y las mariposas nocturnas hembras fueron heterogaméticas. Cuando las hembras lacticolores se cruzaron con los machos F1, la mitad de los machos y la mitad de las hembras fueron lacticolores. Al cruzarse los machos lacticolores con las hembras F1, todas las hembras producidas fueron lacticolores. Perdón. Al cruzarse los machos lacticolores con las hembras F1, todas las hembras producidas fueron lacticolores y todos los machos fueron normales heterocigotos. La primera evidencia experimental amplia de herencia ligada al sexo en una especie con machos heterogaméticos la realizó en 1910 Morgan con el descubrimiento de un mutante de ojos blancos en Drosophila. Un solo macho de ojos blancos apareció en un cultivo de moscas de ojos rojos. Evidentemente, un gen había sufrido un cambio o mutación que resultó en la alteración de una o más reacciones bioquímicas en el desarrollo de la mosca, y los ojos fueron blancos en lugar de rojos. El macho de los ojos blancos se cruzó con una hembra de ojos rojos. Las moscas F1 fueron todas de ojos rojos, pero la F2 incluyó tanto moscas de ojos rojos como de ojos blancos en proporción de 3:1, respectivamente. Esta proporción familiar sugirió que el gen para ojos rojos era dominante sobre su nuevo alelo para el color blanco. Empero, observaciones más detalladas mostraron que todas las moscas de ojos blancos en la generación F2 eran machos. Cerca de la mitad de los ojos machos F2 tenían ojos blancos y la otra mitad ojos rojos, pero todas las hembras tenían ojos rojos. Aparentemente, el gen o alelo recesivo solo se expresaba en los machos. Morgan dio esta explicación al asociar el gen con el cromosoma X. Ok, ahí lo dejamos. Okay. Y le pasamos la lectura de la estafeta a Eileen Alejandra. Sí, Adelante. estafeta dijo, ¿me escucho mal? Sí, que continúes la lectura. En el humano la expresión ligada al X se usa para precisar. Vamos aquí debido a que la mosca macho tenía. Ok. Debido a que la mosca macho tenía solamente un cromosoma X y un cromosoma diferente Y, se postuló que un gen simple para los ojos rojos era capaz de expresarse en ausencia de su alelo. La palabra hemicigoto se usa para describir aquellos machos que tienen solo un miembro de un par alelomorfo de genes. En el humano, el varón es hemicigoto porque posee un cromosoma Y del padre y un cromosoma X de la madre. Volviendo a la mosca, el gen mutado presenta en el cromosoma X de los machos de ojos color blanco originales
paso a sus hijas y transmitieron un cromosoma Y a sus hijos. Todas las hijas, por tanto, eran portadoras del gen. Los machos F2 hemicigotos obtuvieron su cromosoma X de sus madres heterocigotas. El 50% de ellos recibieron el gen W+ y desarrollaron ojos rojos, y el otro 50% recibió el gen W y desarrollaron ojos blancos. Las proporciones iguales de ojos rojos y ojos blancos en los machos F2 se explicaron sobre la base de la segregación de los cromosomas X de las madres F1 a sus hijos. ¿Pudieron aparecer hembras de ojos blancos? A partir de la hipótesis de que el gen era llevado en el cromosoma X, Morgan predijo que se podía originar una hembra del genotipo WW y que tendría los ojos blancos. Esto se probó experimentalmente cuando se hicieron cruzamientos entre machos con ojos blancos y hembras F1 con ojos rojos, WW+. De estas cruzas, la mitad de la cantidad de las hembras, así como la mitad de la de los machos, tuvieron ojos blancos, como se había predicho. Los machos y las hembras de ojos blancos se cruzaron entonces y se produjo así un cultivo de moscas de ojos blancos, línea que fue establecida y mantenida y se encuentra en la actualidad en no pocos laboratorios de genética. Desde el hallazgo de Morgan, la mutación de ojos blancos ha ocurrido espontáneamente en varias ocasiones. Hasta ahí, por favor. Okay. Vamos a cederle la palabra a Karen Aletze. Sí, doctor. En el humano, la expresión ligada al cromosoma X se usa para precisar que un gen se encuentra en el cromosoma X, tal y como ocurre en las hemofilias A y B. Las mujeres son portadoras y transmisoras. Los hombres padecen la alteración en un 50%. Ahora bien, existen excepciones. Una mujer podía padecer una hemofilia o un síndrome de Tybee si el cromosoma X portador del gen alterado se inactiva, como en efecto ha ocurrido. La mujer es, cromosómicamente hablando, XX, el varón es XY. Uno de los cromosomas X de la mujer se inactiva, siguiendo la teoría de Lyon, y vuelve a activarse muy temporalmente y por poco tiempo. En el hombre no ocurre este fenómeno. Se dice que se inactiva el cromosoma X menos competitivo biológicamente, pero en ocasiones se inactiva el más competitivo, dejando al más débil en acción, lo que explica la aparición de enfermedades ligadas al cromosoma X en la mujer. Ok, ya está ahí. Okay. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Carlos Amaro. Sí. Errores innatos del metabolismo. En 1902, Archibald Garro publica su artículo La incidencia de la alkaptonuria, un estudio de la individualidad química, que constituye el primer ejemplo de lo que hasta hoy día se llama errores innatos del metabolismo. El trabajo de Garro no fue apreciado por sus contemporáneos. Los biólogos prestaron poca atención a la labor científica de ese médico y se mostraban más interesados en apariencia, en los aspectos formales de la genética que en los mecanismos de acción de los genes. Aunque fue un biólogo, Bateson, quien impulsó a Garrod a aplicar las leyes de Mendel al estudio de sus pacientes, Garrod fue reconocido muchos años después. Escribió Garrod el artículo citado: hasta donde sabemos, un individuo es o francamente alkaptonúrico o es normal, es decir, o excreta varios gramos al día de ácido homogentísico o no excreta absolutamente nada de él. La presencia del ácido, ya sea en trazas o en cantidades gradualmente crecientes o decrecientes, nunca ha sido observada. Y continúa. Esa peculiaridad es, en la mayor parte de los casos, congénita. Prosigue. La anormalidad puede manifestarse en dos o más hermanos o hermanas cuyos progenitores son normales y entre cuyos antecesores no hay evidencia de que haya ocurrido. Ok, hasta ahí, muchas gracias. Le cedemos la palabra a Daniela Lisset Barbosa.
Voy, perdón, ¿sí me oye? Sí, Profe, te escucho bien. ¿en dónde vamos? Perdón. Enseguida Garrod menciona. Perdón. Enseguida Garrod menciona las leyes de la herencia de Mendel, una de las cuales ofrece una explicación razonable de la enfermedad que es compatible con un modo de herencia recesiva. Garrod resume sus hallazgos en varios postulados de los que sobresalen por su importancia dos. 1. Además de la ¿qué? Alcaptonuria, pueden existir otras formas similares de cambios metabólicos alternativos, por ejemplo, el albinismo y la cistinuria. 2. Estas alteraciones metabólicas pueden ser extremas y por tanto ejemplos conspicuos de su principio con aplicabilidad mucho más amplia. Vista así, la alcaptonuria se convierte en paradigma de los errores innatos del metabolismo. Así Garrod creó un nuevo campo dentro de la genética humana, la genética bioquímica. Ok, muchas gracias. Le cedo la palabra a Edgar y Jessica. Sí. La biología molecular y bioquímica de los ácidos nucleicos DNA. Una de las propiedades más importantes que tienen los organismos vivos es su capacidad esencial para replicarse. En los seres vivos, esta capacidad viene dada por los ácidos nucleicos. Vemos, para seguir un orden, al DNA primero. En 1869, el médico suizo Friedrich Nietzsche trabajaba en el laboratorio del bioquímico alemán Felix Hopper Schiller en leucocitos que contenían del pus del paciente que estaba en el posoperatorio. Meischer encontró una sustancia que formaba un precipitado cuando era tratada con alcálisis, rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un elevado porcentaje de fósforo. Nuestro autor llamó a la sustancia nucleína y más tarde, cuando se percató de su cantidad de ácido, la denominó ácido nucleico. 70 años después, de la década de los 30 del siglo pasado, Julius Leibniz, ayudado por Albert Conser, realizó estudios bioquímicos más profundos y descubrió que el ácido nucleico de Meche estaba compuesto por 1. Una base nitrogenada heterocíclica, 2. Una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, y un radical oxirrilo, que es la 2' de ribosa. 3. Ácido fosfórico a manera de fosfato. Hablando con más propiedad, el autor citado encontró 4 bases nitrogenadas heterocíclicas: adenina, guanina, citosina, timina. Las 2 primeras son púricas y citosina y timina son pimídicas. Las 4 bases provienen del benceno y las primeras tienen 2 anillos. Como vemos en el RNA, la timina se cambia por bacilo. Debo adelantar que la adenina es en ocasiones confundida bioquímicamente por las enzimas que metabolizan un medicamento, el metronidazol, lo que se dispone para cáncer. Por ello, este fármaco debería ser retirado del mercado, ya que solo sirve para curar el absceso hepático mediano. Ok, muchas gracias. Sí. Le cedemos la lectura a Ariana Ramírez. ¿No está Ariana? Ok,
Entonces le cedemos la lectura a Andrea Aguilar González. Sí, cuando una base nitrogenada heterocíclica se une a una pentosa citada, gracias a un enlace covalente llamado N-glucosídico, se forma un nucleósido. Al unirse el fosfato, se forma un nucleótido. El fosfato se une a la pentosa por un enlace fosfodiéster llamado 5'3'. La reacción de esterificación ocurre en el fosfato como ácido fosfórico y la pentosa, ya que los azúcares se consideran derivados cetónicos y aldehídicos de los alcoholes polivalentes. Todos los nucleótidos en una cadena polinucleótica tienen la misma orientación relativa, de modo que si en el primer nucleótido el carbono 5' está encima del anillo de la pentosa y el carbono 3 por debajo, la posición del carbono 5' se mantiene en nucleótidos restantes. Por lo tanto, una cadena polinucleótica es direccional y la dirección de avance se define como 5' a 3', es decir, partiendo del carbono 5' del azúcar y a través del carbono 4' al carbono 3', que se conecta con el siguiente fosfato. Los extremos de las cadenas polinucleóticas se mantienen 5' y 3', denominado la dirección de las cadenas. Los enlaces fosfodiéster de las dos hebras entrelazadas avanzan en dirección opuesta, es decir, las dos cadenas son antiparalelas. Esto se debe a que los dos esqueletos del azúcar fosfato rodean el exterior de las bases como un pasamanos de la cadena espiral y están expuestos al medio acuoso. Los anillos aromáticos de las bases son hidrofóbicos y se apilan en el interior casi perpendicularmente al eje de la hélice. Como los enlaces fosfodiéster avanzan en dirección opuesta, las dos cadenas son antiparalelas. La fracción molar de cada base en cada muestra del DNA, es decir, la comparación de las bases, puede determinarse hidrolizando la muestra y analizando cuantitativamente los productos. Debido a que la separación y el análisis cuantitativo eran difíciles, la comparación de las bases del DNA no se determinó hasta 80 años después de su descubrimiento, cuando se inventó la técnica de cromatografía en papel. A finales de los años 40, Erwin Chargaff empleó la cromatografía en papel para determinar la composición de las bases de muestras del DNA aisladas de diferentes organismos, encontrando que el número de moles de adenina y timina por otro lado y el número de moles de citosina y guanina por otro eran iguales. Que el significado de esta observación no se comprendió por aquel entonces, pudo explicarse más tarde en términos de estructura de DNA. Así, hacía ¿Mane? Digo, hasta ahí está bien, muchas gracias. ¿A usted? Le cedemos la palabra entonces a Nicolás Amaya. Sí, doctor. Así, hacia 1950, se supo que el DNA era un polímero lineal de residuos de dos de sus ribonucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster 5' a 3', y que contenía 4 residuos de nucleótidos distintos, de adenina, de timina, de citosina y de guanina, es decir, las bases escritas junto con la inicial de la pentosa, y de supra, de forma que los pares de adenina y timina, citosina y guanina se encuentran en cantidades equimoleculares. En 1953, James Watson y Francis Crick determinaron la estructura tridimensional del DNA empleando los estudios de reflexión de rayos X de fibras de DNA obtenidos por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Watson y Crick elucidaron esa estructura mediante una combinación de análisis de datos de difracción de rayos X, de modelos teóricos y de intuición. Esos autores compartieron en 1962 el Premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del DNA. Así, se tiene que el DNA es una doble hélice. En ella, cada una de sus dos hebras se enrollan alrededor del eje central, generalmente en forma de hélice dextrógira. Los dos esqueletos de azúcar fosfato rodean el exterior de las bases y protegen a estas. Cada adenina de una cadena del DNA está unida mediante enlaces de hidrógeno a la timina de la segunda cadena, al igual que cada guanina a una citosina. Se entiende por puente de hidrógeno al enlace químico débil que se forma entre dos moléculas de agua o más. Cuando el oxígeno de una molécula atrae uno de los hidrógenos de otra molécula, los enlaces débiles
como los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, y otros son de capital importancia en biología. Los apareamientos adenina-timina y citosina-guanina son los idóneos, mientras que los adenina-citosina y guanina-timina son improbables debido a la química de las bases. Los átomos de hidrógeno pueden desplazarse en las bases del DNA de un átomo de nitrógeno o de oxígeno a otro. Estos desplazamientos de protones, llamados reacciones de tautomerización, interconvierten las posiciones de los dadores y los aceptores de enlaces de hidrógeno en los apareamientos de bases. En condiciones fisiológicas normales, los equilibrios de tautomerización están desplazados hacia las formas ceto y amino. El DNA que describimos es el beta-DNA, ya que existe alfa-DNA, cDNA y zDNA. Hasta ahí, muchas gracias. ¿Qué? Le cedemos la palabra a Guadalupe Fierro. Sí. El DNA tiene dos surcos, siendo el menor aquel que se forma de trazar una línea imaginaria entre las bases de las pentosas y una línea superior entre las pentosas. Se toman siempre como ángulos las bases de la pentosa en cuestión. Estos surcos mayor y menor dan origen al ángulo menor y al ángulo mayor. El DNA puede tomar distintas conformaciones bajo diferentes condiciones físicas. La B es la más común y la que tenemos los humanos. Por medio de estudios de difracción de rayos X, se han obtenido los siguientes resultados. La hélice completa una vuelta cada 10.4 pares de bases aproximadamente. Una vuelta de hélice cubre una distancia de 3.4 nanómetros. Por lo tanto, cada par de bases incrementa la longitud de la hélice en 0.33 nanómetros. Los nucleótidos adyacentes en cada cadena están desfasados en 34.6 grados, uno con respecto al otro. El diámetro de la doble hélice es de 2.37 nanómetros. Un nanómetro equivale a 10 a la 9 metros. En los animales superiores, incluido el hombre, el bDNA se encuentra asociado a las histonas, que son proteínas, siendo las topoisomerasas las que cambian el número de uniones del DNA. Al complejo DNA-histonas se le llama cromatina. La aloenzima DNA polimerasa 3 cataliza la síntesis de DNA en el medio intracelular. Este descubrimiento se debe a Arthur Korbel, quien ganó el premio Nobel. DNA. Las moléculas de DNA por sí solas no realizarían el mensaje genético. Es necesario el concurso de otras moléculas y otros elementos. Antes de describir a los RNAs, es necesario enunciar el dogma central de la biología molecular postulado por Watson y Crick. DNA, RNA mensajero, proteína. La flecha curva sobre el DNA nos indica la replicación del mismo, vide supra. La flecha longitudinal del DNA al RNA mensajero, ácido ribonucleico mensajero, nos señala el paso del mensaje genético, es decir, la transcripción. La flecha que va al mensajero a la proteína nos marca la traducción, o sea, el paso del mensaje genético hasta su conversión a proteína. Ok, hasta ahí, muchas gracias. Solo recordarles que también existe el paso de RNA mensajero a DNA por retrotranscriptasas, que por alguna razón no se menciona aquí, pero que lo tengamos en cuenta. Ok, le vamos a hacer la lectura a Daniela Lisset Barbosa. ¿No estás aquí? Sí, perdón. Adelante. Vamos en muchos años después, ¿no? Sí. Muchos años después, H. Temin realizó una modificación del dogma central de la biología molecular. Indicó el paso de la transcripción de RNA mensajero al DNA gracias a las enzimas transcriptasa inversa. Pues ahí está, no lo había visto. Ok.
Continúa. Perdón. La transcripción especifica más o menos aquellos segmentos de DNA que contienen información, dado de que la mejor definición operativa de un gen es la de un segmento de DNA que es transcrito y que determina un producto simple, una cadena de polipéptidos. La transferencia de información del DNA a las proteínas requiere de la participación de varios tipos de moléculas de RNA. Un tipo de estas, las moléculas de RNA transportadoras, transportan los aminoácidos del ribosoma para... La T es de transferencia. RNA de transferencia transportan los aminoácidos del ribosoma para la síntesis de proteínas. Otro tipo también muy importante de RNA ribosomal, es decir, el ácido ribonucleico ribosomal que contribuye la mayor parte de los ribosomas. Los genes del RNA de transcripción y del RNA ribosomal se representan en copias múltiples en el genoma, ya que para tener elevadas las tasas de biosíntesis de proteínas se necesitan miles de moléculas de RNA de transferencia y RNA de ribosomal. En E. coli, los 3 genes diferentes que codifican el RNA ribosomal y algunos genes que codifican el RNA de transferencia están mezclados y se transcriben en forma de RNA precursor, grande que se escindirá subsiguientemente en moléculas maduras de RNA. Los conjuntos de genes bacterianos que se cotranscriben se denominan operones. Cotranscriben. Ok. Muchas gracias. Vamos a hacer la lectura a alguien más. A lo mejor empiezo a repetir, pero no pasa nada. Es que no recuerdo a quién ya le cedí la palabra. Adriana Cruz Pérez. Adriana, ¿estás por ahí? Ah, sí, perdón. Perdón, es que me hablan. Sí, permítanme, déjame buscar el documento. Perdón, no me sabían quedado, es que me habían hablado. Ok, le cedemos la palabra a alguien más en lo que te enganchas. Le cedemos la palabra a Andrea Aguilar. Sí. Una tercera clase de moléculas de RNA es RNA mensajero, que contiene la información que especifica la secuencia de proteínas. El descubrimiento del RNA mensajero fue debido en gran parte al trabajador de Jacob y... Perdón, no sé qué dije. Al trabajo de Jacob, no sé, y Monos y sus colaboradores en el Instituto Pasteur de París. A principios de los años 60, sus resultados pusieron de manifiesto que los ribosomas participan en la síntesis de proteína, traduciendo una molécula inestable de RNA, el RNA mensajero, y la secuencia de este RNA es complementaria a una de las cadenas de DNA. En todos los organismos, las moléculas de RNA mensajero son menos estables que las de RNA mensajero y RNA de transferencia. El RNA ribosomal da cuenta de la mayor parte del RNA molecular, mientras que el RNA mensajero es solo un porcentaje minoritario. Nivel estacionario 3% y capacidad de síntesis 32%. Sin embargo, si se comparan las velocidades de síntesis del RNA con sus niveles estacionarios, se ve que la célula emplea casi un tercio de su capacidad de síntesis de RNA en la producción de RNA mensajero. Al mismo tiempo, se identificó que el RNA mensajero, los investigadores de los laboratorios de J. Urwit y A. Stevens y de S.
Weiss descubrieron independientemente una enzima que catalizaba la síntesis de RNA a partir de una molécula molde de DNA y ATP, UTP, GTP y CTP. El ATP corresponde al adenosín trifosfato y el UTP al uridín trifosfato y el GTP a guanosin trifosfato y el CTP a citosin trifosfato. Estas moléculas son nucleótidos cíclicos que provienen del azúcar, pentosa ribosa, que es la propia de los ARN o ARNs, así como los nucleótidos cíclicos que constituyen el DNA. Tienen su propia forma que empieza con D por la pentosa de este ácido. El ATP se considera la molécula de cambio en la célula. Su principal función es la de proveer energía a muchos procesos biológicos moleculares, entre otros la de formar parte de los ARNs. Esta enzima descubierta es la RNA polimerasa que cataliza la síntesis de RNA dirigida por DNA o transcripción. La DNA polimerasa tiene otras funciones además de la de dirigir la biosíntesis del mensajero. Es una holoenzima, es decir, la enzima más su sustrato o grupo prostético, que tiene una estructura cuaternaria, esto es, está integrada por 5 subunidades. La estructura primaria de una proteína está determinada por la secuencia de aminoácidos que la forman. La estructura secundaria está dada por el orden de los aminoácidos dentro de la proteína. La estructura terciaria por la función de la proteína y la cuaternaria hace referencia a si tiene una sola unidad o varias. De las 5 subunidades que forman a la RNA polimerasa solo cuentan con la alfa, beta, delta, gamma y epsilon. Gracias. Un ejemplo de lo antes descrito es el siguiente. En 1910, Eric observó en los eritrocitos de un individuo negro con anemia grave células en forma de hoz, célula drepanocítica o falciforme, pero fue hasta 1949 con el advenimiento de las técnicas electroforéticas cuando Pauling, Italo, Singer y Wells demostraron que los individuos portadores de los prepanocitos una hemoglobina de movilidad electroforética diferente a la normal y a la denominada hemoglobina S. Denominada hemoglobina. SNELS probó que los pacientes con anemia grave y eritrocitos en forma de hoz eran homocigotos para un gen portador de una normalidad similar, aunque clínicamente menos grave. En ambos padres heterocigotos obligados, probando así el patrón hereditario de la anemia prepanocítrica, autonómico, recesivo para la enfermedad y dominante para el estado de portador. En 1950, Harris demostró que la deformidad del eritrocito se debe a la polimerización de la hemoglobina S en fibras elongadas. Finalmente, Vernon Ingram demostró que la hemoglobina S difería de la A, que es la que todos los adultos tenemos, porque el aminoácido valina sustituye al ácido glucónico en la posición 6 de la cadena. Así nació el concepto de enfermedad molecular. La valina es el aminoácido de estructura muy sencilla que está clasificado entre los hidrofóbicos, es decir, no polares. El ácido glucónico, llamado también glutamato, es uno tal que tiene una estructura carboxílica y está clasificado dentro de grupos ácidos, que sin embargo pueden trabajar como bases conjugadas aniónicas. Muchas gracias. Gracias. Ok, le cedemos la palabra. ¿Ya estás lista, Adriana Cruz? Sí, profe. Adelante. Muchos años antes de que Jacob y Monod hicieran su descubrimiento, en Alemania, Felix Hochschild descubrió una sustancia muy similar al DNA que obtuvo a partir de levaduras, inicialmente, para posteriormente encontrarla en animales. Se creyó que esa sustancia estaba en animales superiores debido al alimento vegetal de los mismos. Estas ideas prevalecieron hasta 1914, cuando Robert Fulgen descubrió un colorante que tenía el DNA, pero no el RNA, y otro que tenía solo el RNA. Al teñir células con ambos colorantes, descubrió la presencia conjunta de DNA y RNA en las mismas.
El esqueleto covalente del RNA consiste en un polímero lineal de unidades ribonucleotídicas unidas mediante enlaces fosfodiéster 5'-3'. En este aspecto el DNA y el RNA son muy parecidos. No obstante, el RNA se diferencia estructuralmente del DNA en 3 puntos importantes. 1. El grupo azúcar del RNA es la ribosa y no la 2'-desoxirribosa. 2. La timina es sustituida por el uracilo, en lo que se refiere a las bases nitrogenadas. Recuérdese que la timina posee un grupo metilo en el carbono 5, cuya sustitución por un hidrógeno resulta en el uracilo. Las bases nitrogenadas comunes del RNA son la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. 3. Las moléculas de RNA son generalmente monocatenarias. Sin embargo, en una única cadena de RNA, el apareamiento de bases de Watson y Crick puede ocurrir entre la adenina y el uracilo, y la guanina y la citosina, y resultar en toda clase de estructuras secundarias, entre las que cabe citar las estructuras en bucle y en horquilla, que participan en el reconocimiento del RNA por proteína. Unas cuantas cadenas de RNA son bicatenarias, y su conformación es análoga a la del ADNA. En este sentido, la doble hélice de RNA completa una vuelta cada 11 pares de bases. Los pares de bases se encuentran inclinados lejos del eje central de la hélice, de forma que permite la solvatación de los grupos oxidrilo en los carbonos 2' de los azúcares. La existencia de una hélice doble de RNA similar del bDNA no es posible debido a que los grupos 2' oxidrilo no se encontrarían solvatados. Estructuras helicoidales bicatenarias en las que una cadena es DNA y la otra RNA existen en las células en varios momentos. Por ejemplo, en la transcripción se forma una molécula de RNA, copia de una cadena de DNA en una reacción catalizada por la RNA polimerasa, de forma que la molécula de RNA sintetizada es complementaria a la de DNA y, por tanto, durante el proceso de elongación se forma un híbrido pequeño gracias al apareamiento de la adenina y el uracilo, la desoxitimina y la adenina, la desoxicitosina y la guanina y la desoxiguanina y la citosina. Durante el estudio mediante la difracción de rayos X, híbridos sintéticos grandes de RNA y DNA, se observó que adoptaban la conformación común al RNA y al DNA, es decir, la conformación conocida como A. Muchas gracias. Le cedemos entonces la palabra a Andrea Uribe. Sí, doctor, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Tipos de moléculas de RNA. Si bien el DNA es el depositario celular de la información genética, muchas moléculas de RNA participan en el proceso de expresión de tal información. En una célula dada, las moléculas de RNA se encuentran en múltiples copias y formas. La síntesis de RNA o transcripción se lleva a cabo muy precisamente. Las moléculas de RNA se clasifican atendiendo a su localización celular y su función. De este modo, en las células procariotas se diferencian 3 formas mayoritarias de RNA. 1. RNA mensajero, que transporta la información genética del DNA a los ribosomas, organelos subcelulares responsables de la biosíntesis de las proteínas. 2. RNA ribosómico, que es una parte consecutiva de los ribosomas y que arroja aproximadamente el 75% del RNA celular. En una célula determinada, hay varias especies moleculares de RNA que corresponden a los 20 tipos de alfa-aminoácidos que existen en la naturaleza. 3. RNA de transferencia, que transporta los residuos de aminoácidos que son adicionados a las cadenas polipéptidas crecientes durante la biosíntesis de proteínas. Estos 3... ¿Sí, sigo? Adelante. ¿Verdad? Ok. Ya me moví. Denme un segundo. Espera, denme un segundo que me moví aquí y ya no sé dónde estoy. Ahí, aquí está. Dice, estos 3 tipos de RNA fueron los primeros para los que se descubrió una función bioquímica.
Las células eucariotas contienen, además de estos 3 tipos de moléculas de RNA, una población de moléculas grandes de RNA nuclear de peso molecular sumamente variable. Estas moléculas de RNA heteronuclear son los precursores del RNA mensajero maduro, otro grupo de moléculas de RNA pequeña y también ubicadas en el núcleo de las células eucariotas, se encuentran unidas a proteínas formando un complejo conocido como partícula de ribonucleoproteínas pequeñas, SNRNP, que desempeñan un papel importante en la síntesis del RNA mensajero. Por otra parte, en el citoplasma también hay RNAs pequeños asociados con proteínas específicas, algunos de los cuales desempeñan un papel estructural, mientras que otros son necesarios para la catálisis de ciertas reacciones, con lo que se está diciendo que este tipo de RNA tiene o posee funciones enzimáticas. El RNA es químicamente más reactivo que el DNA. Esto se debe al cambio de la 2-desoxirribosa en el DNA por la ribosa en el RNA. Tal cambio puede parecer insignificante y, sin embargo, afecta en gran medida a las propiedades del RNA. El grupo 2-hidroxilo o 2-oxidrilo 1. Impide a las moléculas de RNA la adopción de la conformación bDNA. 2. Permite que las moléculas de RNA ocurran mayor interacciones terciarias. 3. Promueve la reactividad química. Un ejemplo que nos ilustrará de lo antes dicho es la importancia del grupo 2-hidroxilo en el comportamiento del RNA frente a las disoluciones alcalinas. El tratamiento de RNA con un alcalil 0.1 molar a 25 grados Celsius produce a cabo de pocas horas una mezcla de nucleótidos 2', 3' y monofosfato. Sin embargo, el DNA bajo estas mismas condiciones resulta sumamente estable. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. Le cedemos la palabra, así como vamos. Araceli, ¿ya pasaste? Sí, ya pasé. Pues otra vez. Sí. ¿Para qué preguntó, verdad? Adelante. Teoría del operón. Se dijo antes, vide supra, que los genes bacterianos se contraescriben en operones, no solo los bacterianos, también los eucarióticos. A continuación veremos la teoría del operón LAC, debido a Jacob y Monod, porque es el primer ejemplo de contranscripción en la historia de la biología molecular. Lamento no ofrecer esquemas, sin tocar de manera teórica las mutaciones que Jacob y Monod obtuvieron. La teoría puede expresarse de la siguiente manera, donde I es igual a un gen regulador activo, Z es igual a gen estructural de la beta-galactosidasa, Y es igual al gen estructural de la galactosido transacetilasa, X es el gen estructural de la permeasa, O gen operador activo, P promotor y O minúscula operador. El gen regulador se encuentra un poco distante del operón LAC, mismo que está integrado por el promotor, el operador y los genes estructurales de la beta-galactosidasa, la permeasa y la acetilasa. Muchas En ausencia... sí. Le cedemos la palabra a Araxi. Sí. En ausencia del inductor, la RNA polimerasa no se une al promotor, puesto que el gen regulador I ha sufrido transcripción y traducción, produciendo así al represor, una proteína que es destruida en el citoplasma. En presencia del inductor, se introduce en el cultivo al inductor, no confundir con el gen inductor I, que es el azúcar lactosa. El inductor se une al represor, se forma el complejo represor-inductor y la RNA polimerasa se une al gen promotor. Enseguida hay transcripción y traducción para las enzimas beta-galactosidasa, permeasa y acetilasa. Previamente, el gen IN había sufrido transcripción y traducción para producir al represor, la enzima que de él depende. Todo este proceso ocurre en el cultivo. Ahora bien, el represor era un ente que solo existía en la teoría de los investigadores judíos franceses. Fue Gilbert quien, un tiempo después, en 1966,
aisló una proteína que tenía todas las propiedades del represor, con un peso de 40.000 unidades Dalton y una gran afinidad por los galactósidos. Así, Gilbert confirmó todos los datos de Jacob y Monod. Debe tenerse presente que todos los beta-galactósidos son inductores, que el inductor aquí es el azúcar lactosa y que el genin, que es el regulador, es el que produce la molécula llamada represor. Todo esto es válido para las enzimas no represibles. Sigue, por favor. Enzimas represibles. Tienen los mismos elementos constitutivos al que debe agregarse el correpresor. En ausencia de correpresor, el gen que produce al correpresor sufre transcripción y traducción. El represor inactivo no se une al gen operador y hay transcripción y traducción para las proteínas A y B. La RNA polimerasa se une al promotor. En presencia de correpresor, el gen regulador sufre transcripción y traducción. El represor se une al correpresor y la RNA polimerasa no se une al operador. Quien se une al operador es el complejo represor-correpresor activo. Ese trabajo, que llevó muchos años, mereció un premio Nobel. Hasta ahí, muchas gracias. Cedemos la palabra. Ariana, creo que comentaste algo en el chat. ¿Sí? ¿Está mucho ruido? Sí, ya todo se calmó. Ok. Entonces cedemos la palabra. Sí. Transcripción. Ya se ha hablado de la transcripción cuando se inició la exposición del RNA vide supra. Queda decir lo siguiente. Teniendo en cuenta la definición de gen, secuencia de DNA que transcribe, el origen de la transcripción ha de considerarse como su punto de inicio, mismo que se designa por +1, y su terminación como el punto donde acaba. La transcripción de un gen comienza en su extremo 5' y finaliza en el 3' terminal. El desplazamiento sobre gen según la dirección 5' a 3' se denomina de avance y en la dirección 3' a 5' se llama de retroceso. Siguiendo el convenio adoptado para el DNA, la cadena de DNA inferior es la cadena molde en la transcripción. Luego, la cadena superior de DNA tiene una secuencia idéntica a la del RNA mensajero transcrito, a excepción de los uracilos del RNA mensajero, que equivalen a timinas en el DNA. Las secuencias del DNA en las que se ensamblan los complejos de transcripción se llaman promotores. En las células procarióticas hay cientos de promotores, mientras que en las células eucarióticas hay miles, ya que la transcripción de cada gen u operón se inicia independientemente, dependiendo de la longitud del promotor. Antes de 1975, los experimentos de construcción de mapas genéticos demostraron que los promotores podrían encontrarse en los extremos 5' terminales de los genes bacterianos y que estas regiones eran esenciales para la transcripción. Sin embargo, hasta que se dispuso de métodos rápidos para la determinación de la secuencia de regiones del DNA, no fue posible conocer la estructura primaria de los promotores. Los primeros genes secuenciados de E. coli no permitieron descifrar los elementos comunes obvios de los sitios de formación de los complejos de transcripción. Solo cuando se dispuso de la secuencia de gran número de genes se pudo obtener el patrón común de los promotores. Estas secuencias patrón se llaman secuencias consenso, pues derivan del consenso de varios ejemplos. Veamos los pasos sucintamente. 1. El primer nucleótido que se transcribe, designado por +1, generalmente es una purina. 2. En la región -10, respecto del origen, la mayoría de los genes contienen una secuencia que se aproxima a la timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. Si bien esta solo aparece como tal en muy pocos de ellos. En la región -35, la mayoría de los genes tienen una secuencia parecida a la timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina. 4. Las regiones -10 y -35 están separadas por 17 más -1 nucleótidos. La región -10 se conoce como la caja timina, adenina, timina, adenina o como caja de Pribnow, en honor de su descubridor, David Pribnow, y la zona -35 se denomina región -35. Ambas conforman el promotor de la oroenzima de E. coli.
Los genes cuyos promotores se ajustan exactamente a la secuencia consenso son muy pocos, y particularmente en la caja timina-adenina, el ajuste es muy pobre, apareciendo GS y citosina S en lugares correspondientes a adenina S y timina S. Otras secuencias promotoras, como las de los operones del RNA ribosómico, se parecen mucho a la secuencia consenso y se transcriben, generalmente, como una elevada eficacia. Estas son algunas de las acciones de la RNA polimerasa. Ok, hasta ahí, muchas gracias. Le pasamos entonces la palabra a Arturo Rivera Palmeros. Sí. Ok. Estas son algunas de las acciones de la RNA polimerasa. Biosíntesis de proteínas. La traducción genética y la biosíntesis de proteínas se caracterizan por 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. La traducción del RNA mensajero, una vez asentado en el ribosoma, casi siempre se inicia mediante la exposición del triplete AUG en un pliegue que sigue a la porción llamada CAP. La incorporación del mRNA al rRNA ribosómico requiere de un factor de iniciación proteico llamado FI3. Enseguida se incorpora el primer tRNA con participación de guanosin-trifosfato y el factor de iniciación 2, FI2, para formar una molécula compleja que se une al anticodón correspondiente al codón a triplete de mRNA mediante el factor de iniciación 1. Y así empieza la biosíntesis del polipéptido. Posteriormente se incorpora a la fracción ribosómica 60S, se efectúa la hidrólisis del guanosin-trifosfato y se integra el ribosa 80S. El asentamiento del RNA de transferencia de cada aminoácido ocupa 2 lugares subsecuentes del ribosoma. El primero es el sitio A, que corresponde al aminoácido tRNA, para movilizarse al sitio P o peptidil tRNA, en donde se incorpora el aminoácido correspondiente en la cadena polipeptídica que está sintetizando. La elongación o crecimiento de la cadena polipeptídica se lleva a cabo con la integración del ribosoma 80S con su lugar vacío A. La formación de un compuesto entre el aminoácido tRNA correspondiente al codón por leer, guanosin-trifosfato y el factor de elongación FE1. Este compuesto permite al aminoácido tRNA entrar al sitio A con la liberación del FE1 GDP y P. El grupo, no alcanzo a ver el simbolito que está en sí, no aparece. Ok, el grupo amino del aminoácido tRNA incorporado al sitio A se une a un grupo carboxílico esterificado del peptidil tRNA que ocupa el sitio P, formando una unión peptídica mediada por la enzima peptidil transferasa, que se encuentra en la unidad ribosómica 60S. La reacción produce un crecimiento del polipéptido en el sitio A, moviéndose al sitio P y dejando vacío el sitio para una nueva incorporación del otro aminoácido tRNA. La translocación de una molécula de peptidil tRNA del sitio A al P se efectúa mediante el factor de elongación 2 y el guanosin-trifosfato. La formación de uniones peptídicas, la incorporación del aminoácido en el tRNA, la ubicación del aminoácido tRNA en el sitio A y la translocación del peptidil tRNA formando el sitio A al P. Requiere la participación de adenosin-trifosfato y guanosin-trifosfato como fuentes de energía. La terminación de la síntesis de un polipéptido se efectúa cuando aparece en el mRNA un codón terminal para el cual no existe el anticodón correspondiente al tRNA y que corresponde a los tripletes o codones UAA o UAG, que ocupan el sitio A.
Enseguida se lleva a cabo la hidrólisis y la liberación del péptido terminal y del aminoácido tRNA, que ocupa el sitio P mediante el factor liberador proteico, que es capaz de identificar el codón terminal en combinación con la peptidiltransferasa y el guanosin trifosfato, así con la disociación del ribosoma 80S en subunidades 40S y 60S. Hasta ahí está bien. Muchas gracias. Entonces le cedemos la palabra a Carlos Amaro Osorio. Sí. La traducción del mismo RNA mensajero puede efectuarse simultáneamente por varios ribosomas, constituyendo polisomas o polirribosomas. Por consiguiente, los ribosomas unidos en serie podrían correlacionarse con la longitud del RNA mensajero. Durante la biosíntesis proteica, un solo ribosoma puede traducir 40 codones por segundo. Los polirribosomas, adheridos al retículo endoplásmico, dan el aspecto rugoso que se observa al microscopio electrónico e indican los sitios de síntesis de proteínas secretadas por la célula, previa conjugación en el aparato de Golgi. Mientras que los polirribosomas libres sintetizan proteínas que se utilizan en el interior de la célula. El concepto de cistrón ha tenido que modificarse de acuerdo con los nuevos conceptos sobre genes discontinuos observados en eucariotes. Por consiguiente, podría considerarse que un cistrón es la unidad que constituye un gen en procariotes y la subunidad integral de un gen en eucariotes. Un paso importante es el acontecimiento post-traduccional para remodelar las proteínas en su estado funcional terminal. Hay varios ejemplos, entre ellos la insulina, que presenta dos cadenas de polipéptidos unidas por puentes disulfuro. Inicialmente se sintetiza como proinsulina, se dobla sobre sí misma para adquirir sus uniones disulfuro y posteriormente una proteasa corta la porción acodada de la molécula. Se modifican otras proteínas sintetizadas como las prohormonas, eliminándose péptidos terminales o fragmentándose en péptidos, como sucede con los factores liberadores que actúan en la hipófisis, así como con las moléculas de colágena, que es sintetizada inicialmente como procolágena. Se denomina supergen a la porción de DNA que codifica mediante varios intrones, una molécula proteica citoplasmática que origina diversas subunidades funcionales. Ciertos compuestos actúan inhibiendo la síntesis proteica a nivel de la traducción del RNA mensajero. Algunos actúan simulando el RNA de transferencia, como la puromicina, que se incorpora en el sitio A como análogo de la tirosinail tRNA. Otros, como la toxina de Corynebacterium diphtheriae, infectado con un fago específico, hace que se unan las ribosas en el FE2 en las células de mamíferos, inhibiendo la biosíntesis proteica. Muy bien, muchas gracias. Le cedemos la palabra a César Ramírez. Sí, doctor. En código genético, ¿verdad? Bueno. Sí, en código genético. Ok. Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la función primaria de los genes es codificar para la biosíntesis de proteínas. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué forma la secuencia de las 4 bases del ADN determina la secuencia de los 20 aminoácidos de las proteínas? ¿Cuál es la secuencia específica de las bases que codifican para un aminoácido en particular? La LONES es de 3 bases. Si fuera de una base, solo podrían codificar 4 aminoácidos, uno para cada una de las 4 bases, y si fuera de 2 bases, podrían codificarse únicamente 16 aminoácidos. Con unidades de codificación de 3 bases, que es como funciona el código genético, se tienen 4 a la tercera
a la terceava igual a 64 tripletes diferentes, cantidad más que suficiente para codificar los 20 aminoácidos que forman la secuencia de cualquier proteína. Lo anterior implica que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón y por ello se dice que el código genético es degenerado. En lo personal, prefiero usar el término polisémico para calificar esa propiedad del código genético. Por otro lado, algunos tripletes no son codificadores, pero su función también es importante, puesto que sirven para indicar dónde empiezan y terminan la lectura de un mensaje, a manera de espaciadores. Función comparable a la puntuación y separación de las palabras de lengua ordinaria. Veamos cuál es el código genético. ¿Leo la tabla? Sí, por favor. Ok. Codón aminoácido, codón y aminoácido. UUU, fenilalanina, al igual que UUC, para leucina UUA, UUG, UCU y UCC para serina. ¿Lo digo así o digo las bases? Vas bien así. Sí, ok. UAU para tirosina como UAC, UAA y UAG para la terminación, UGU y UGC para cisteína, UGA como terminación, UGC para triptófano ACC, CUU leucina, al igual que CUC, CUA leucina, CUG, para prolina CCU y CCC, para prolina CCA y CCG, histidina CAU, CAC, para glutamina CAA, CAG, para arginina CGU, CGC, CGA y CGG para arginina, AUU y AUC para leucina, AUA para isoleucina, AUG de iniciación, ACU treonina, al igual que GAG, ACA para tronina, como ACG, AAU para asparagina, como AAC, para lisina AAA y AAG, AGU y AGC para serina, AGA para arginina, como AGG, para valina GUU y GUC, GCU para valina como GUG, GCU y GCC para adenina, GCA y GCG para adenina, GCA y GAC para aspartato, GAA para glutamato, GGU para glicina, y finalmente GGA y GGG para glicina. Muy bien, muchas gracias. Le cedemos... Y de forma regular. ¿Perdón? No, para... Ya. Ok. Le cedemos la palabra a Daniela Lisset Barbosa. Aquí estoy. Es intrones y exones, ¿verdad? Sí. La información contenida en los genes eucarióticos se encuentra frecuentemente interrumpida por secuencias que no aparecen en el producto final del RNA. Estos intrones o secuencias intercaladas resultaron ser una característica común de los genes y los RNA primarios de transcripción de la mayoría de los organismos eucariotes o de algunos procariotes. Los intrones se eliminan de las moléculas de RNA por el proceso conocido como ruptura, splicing, o montaje de RNA que ocurre meticulosamente y origina el RNA funcional encargado de mantener el flujo de información biológica desde el DNA a una proteína. La ruptura parece más difícil en un principio que cualquier otra forma de procesamiento del RNA, ya que la etapa inicial es la quiebra de un único transcrito en dos fragmentos distintos que deben permanecer asociados para ser
a continuación soldados en una única molécula madura de RNA. Para que el RNA mantenga su contenido informativo, su escisión y su posterior soldadura deben ocurrir en la posición correcta y de forma rigurosa. Así, el desplazamiento de un solo nucleótido podría originar un RNA estructurado, como un RNA de transcripción o un RNA ribosomal, pero afuncional u organizar un RNA mensajero que dirija la síntesis de una proteína inactiva. El procesamiento del RNA está catalizado por enzimas, cuyo análisis constituyó una sorpresa, ya que algunas de estas enzimas están constituidas por RNA y no por proteínas. Además, algunas de estas moléculas activas de RNA están localizadas en los propios intrones, donde autocatalizan su eliminación. Por lo consiguiente, el descubrimiento de los intrones ha alterado significativamente el concepto de evolución de los genes y de la estructura proteica. Muy bien. Le damos la palabra a Edgar Illescas. Sí, pues observen la ruta spin de los exones y los intrones y los soldados de los exones 1 y 2. Las secuencias en el DNA y RNA luego se denominan exones. La formación de una molécula madura y continua de RNA se consigue mediante la exhibición del RNA, que implica una primera etapa de la eliminación de intrones y una segunda soldadura de los exones. El punto de referencia de una reacción de excisión está contenido en el propio intrón. En el frente sumario de transición, cada intrón está intercalado entre dos exones, como se muestra en el esquema, el primero situado en 5' respecto del intrón y el segundo en posición 3' respecto al intrón. La región frontea entre el exón 5' y el intrón se conoce como sitio conexión 5' de speed, o sea, de excisión o ruptura, y análogamente la región frontea entre el intrón y el exón 3' se denomina sitio conexión 3 de excisión. Los sitios de ruptura o excisión están formados por dos nucleótidos en ambos lados de los enlaces fosfodiéster que se rompen, pero si los sitios de ruptura forman parte de la secuencia consenso para la reacción de ruptura, estos pueden estar formados por más de dos nucleótidos. En algunas especies, el tamaño de los intrones oscila entre 14 y 46 pares de bases. Las levaduras contienen 400 genes nucleótidos de ARN transcripción, de los cuales el 10% tiene un único intrón. Fue en 1977 cuando Hall, Watson y Goldman aislaron y secuenciaron 4 de los 8 genes que codifican para el RNA transferencia. Así la biología molecular terminó su largo parto, que se inició cuando Bliley y Talon enunciaron su hipótesis de un gen, una enzima, misma que se modificó a un gen, una cadena de polipeptido, y se inició en el descubrimiento de la doble hélice por parte de Watson, Ring y Willis. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Edwin. Sí, listo. Puede poner... gracias, profe. Volviendo a los intrones, después de su eliminación, el intrón todavía es activo y puede catalizar una o dos reacciones de autociclación, apareciendo más en eucariotes. No son ajenos a los procariotes. Así, en tetraimena, el proceso de autoescisión no es una reacción verdaderamente enzimática, porque el catalizador originario no se renueva durante el curso de la reacción. Con los exones y los intrones se muestra la organización de un gen típico que contiene intrones. Los exones son las partes del gen, ya me perdí. Las partes del gen que darán lugar a la secuencia de RNA maduro, por lo que contienen la información que se requiere para la biosíntesis de proteínas. Asimismo,
Los exones comprenden tanto la secuencia guía 5', que procede a la región codificadora, como el fragmento 3', que se encuentra entre la región codificadora y el RNA maduro. Se citan algunas otras propiedades de los intrones. En todos los genes eucarióticos, sin excepción, la secuencia GU se encuentra en el punto en el que el extremo 5' terminal del intrón se une al exón 5'. 2. La secuencia dinucleotídica AG marca el punto de unión del extremo 3' terminal del intrón con el exón 3'. 3. Un residuo de adenosina situado unos 40 nucleótidos más arriba del sitio de escisión 3' forma parte de un sitio llamado de ramificación. ¿Hasta ahí o sigo con el complejo de escisión? Sigue, por favor. El complejo de escisión o ruptura posee un gran tamaño molecular, unos 3×10 a la 3 KD. ¿Qué es KD, profe? Kilodaltons. Kilodaltons. Ok. Así como distintas subunidades. Las moléculas de RNA constituyen el llamado RNA nuclear de pequeño tamaño, es en RNA, asociándose con proteínas para formar las ribonucleoproteínas nucleares de pequeño tamaño. Estas partículas son esenciales en los procesos de escisión y en otras funciones celulares, algunas de ellas que cursan con patología. Así, las enfermedades autoinmunes comprenden una serie de síndromes tales como el lupus eritematoso sistémico, eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Estas enfermedades se denominan así porque los individuos que las padecen sintetizan anticuerpos dirigidos contra sus propios tejidos y componentes celulares, incluyéndose aquí el DNA, las inmunoglobulinas, los glomérulos renales y las neuronas. Además, suele tratarse de enfermedades multisintomáticas, destacando entre estos síntomas la inflamación de los tejidos. En muchas ocasiones se trata de enfermedades que conducen a la muerte. Ok, hasta ahí, muchas gracias. Por nada. Le cedemos la palabra a Aileen Alejandra. Sí. Adelante. Existen dos posibles hipótesis para explicar por qué los sueros de estos pacientes contienen anticuerpos. Adelante, espérate. Es un párrafo antes. Los pacientes con enfermedades autoinmunes suelen producir anticuerpos contra los componentes nucleares. En 1977, Johann Steitz y sus colaboradores analizaron el suero de un paciente con enfermedad mixta del tejido conjuntivo, con el fin de identificar las partículas unidas a dichos anticuerpos. En un principio pensaron que los anticuerpos iban dirigidos hacia las HNRNPs, ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas, aunque luego observaron que también reaccionaban con otras ribonucleoproteínas nucleares. Después de que 5 de ellas hubieran sido identificadas, se observó que estas SNRNPs participaban en la retirada de los intrones. El empleo de sueros de pacientes con enfermedades autoinmunes permitió la caracterización más a fondo de estos componentes nucleares. Existen dos posibles hipótesis para explicar por qué los sueros de estos pacientes contienen anticuerpos frente a las SNRNPs. La primera afirma que las SNRNPs se encuentran en el núcleo físicamente separadas de los componentes del sistema inmune, pudiendo ser liberadas a la sangre por la lisis de la célula e inducir entonces la síntesis de anticuerpos. La segunda sugiere que los anticuerpos aislados por Steitz y sus colaboradores podrían no estar dirigidas contra las SNRNPs per se, sino contra otras proteínas de estructura similar, tales como ciertas proteínas virales. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Fernando. No puede. Guadalupe Fierro. Sí. Discusión. Como he pretendido demostrar a lo largo del presente trabajo, las diferencias entre la genética y la biología molecular son tenues
y las divergencias mínimas siendo mayores las convergencias. Esto se debe no a que la genética sea la ciencia de moda, como se mal escribió antes. La causa de estas convergencias y comuniones radica en lo que Thomas Kuhn ha denominado paradigmas. Dice Kuhn, el descubrimiento de un tipo nuevo de fenómeno es necesariamente un suceso complejo que involucra el reconocimiento, tanto de que algo existe como de qué es. Es decir, se parte del mundo exterior de lo que existe, de lo que vemos, de lo que llama nuestra atención, para llegar después de años de estudio a explicarnos ese segmento de la realidad que nos interesa, y a que Kuhn llama qué es. Este qué es no es otra cosa más que la descripción, Husserl y el conocimiento del nuevo objeto que aparece en nuestros sentidos y en nuestra conciencia, el conocimiento de su esencia, en pocas palabras, de lo que es. Siguiendo de nuevo a Kuhn, debo hacer con que la ciencia formal es una actividad altamente determinada, pero no necesita estar determinada enteramente por reglas. Esta es la razón por la cual, al comienzo de este ensayo, presenté paradigmas compartidos, y continúa. Las reglas, según sugiero, se derivan de los paradigmas, pero estos pueden dirigir la investigación incluso sin reglas. Lo que Kuhn está entendiendo por paradigma es la aplicabilidad de la intuición en la teoría y en la práctica. El paradigma es un modelo a seguir que se ve concretizado en el descubrimiento y la intuición de científicos. No se hace ciencia por hacer ciencia, se hace ciencia por conocer y para aplicarla a ese conglomerado al que llamamos sociedad, así como a su célula, el hombre. Trátese de ciencia teórica, toda ciencia por definición es teórica o aplicada, el resultado es por y para el hombre. Escribí estas páginas sin olvidar la historia de la ciencia porque se entiende mejor el ethos humano cuando se conoce la historia de lo sucedido. Por otra parte, dejo entrever que la genética estudia todas las enfermedades que conocemos, y por otro lado, que la biología molecular estudia los aspectos más teóricos de la genética, haciendo esta un estudio más aplicable del conocimiento de las enfermedades del hombre. Muchas gracias. Le demos la palabra a Hernán Sánchez. Hola, hola. Hernán, ¿tienes encendido el micrófono? Aparece que sí lo tiene prendido, pero no se escucha, entonces igual y no le sirve. Sí, vamos a hacer la palabra a alguien más, Hernán. Por esta vez no te estamos escuchando. Yasmín Meléndez, si nos hace favor de leer. Sí. Para hacerse ciencia, como ha sostenido Jesús Mosterín, se necesitan conceptos. Así como no se puede dibujar sin líneas, ni se puede pintar sin colores, tampoco se puede hablar ni pensar sin conceptos. Esto vale tanto para la vida cotidiana como para la actividad científica. De hecho, muchos de los conceptos científicos actuales provienen de conceptos cotidianos, aunque durante el viaje se han transformado, ganando sobre todo en precisión. Así, las nociones químicas de hierro, átomo con 26 protones en su núcleo, o de agua, precisan nociones previas del lenguaje ordinario. Es usual dividir los conceptos científicos en clasificatorios, comparativos y métricos. En el presente trabajo se han usado precisamente estos tres tipos de conceptos. Como el lector atento podrá ver. También se han hecho relaciones binarias, teniendo en cuenta que entre objetos de un dominio A es una relación de equivalencia y por tanto binaria, sí y solo sí es reflexiva, simétrica y transitiva.
En este dominio, y si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Con esto se está diciendo que el trabajo ha sido dirigido por la lógica, conceptos comparativos, escalas ordinales, sistemas extensivos, escalas proporcionales, etc. De esta suerte se han manejado las dos ciencias aquí tratadas y se puede concluir, después de la lectura, lo ya dicho. Ambas ciencias son teóricas, pero su objeto difiere en lo material, no en lo formal, esto es, en los fundamentos lógicos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que contribuyeron a la lectura. A lo mejor se me escapó alguien. No se preocupen, va a haber más lecturas, así que pues más adelante digamos que van a participar. Si se dieron cuenta, esta vez no me detuve para que hicieran preguntas. La razón es que considero que el conocimiento es general y que más o menos ya hemos abarcado mucho de esto para poder entenderlo. Y si no, digamos, no se abarcó, recomiendo que hagamos una búsqueda de los conceptos que digamos, tengan alguna duda por ahí que esté latente. Y pues a lo mejor abrimos nada más sección de preguntas, unas 2 o 3 preguntas, porque estamos a punto de terminar. Si las hubiera, pues con gusto, aquí estamos. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Creo que no, doctor. Muchas gracias. Oh, Sí, qué yo bien. tampoco, doctor, muchas gracias. No, yo sí. Bueno, adelante, Yadvin. No entendí, bueno, no sé si entendí bien cuando dice que para diferenciar estas dos ciencias nos referimos o lo vemos con su objeto de estudio, que dice que es lo material y no lo formal. Entonces, supongo que se refiere a los paradigmas que la componen, eso hace diferente a estas dos ciencias. Pues mira, el autor trata de... Siento que tiene algunos conceptos bastante rebuscados, o sea, no sé exactamente a qué se refiere en esa parte. Yo también pienso que son los paradigmas, pero no estoy seguro. Habríamos que darle una segunda checada como para tratar de entender qué quiso decir ahí. Ajá, sí, porque, o sea, a lo mejor los demás conceptos, como dices, son teóricos, tal cual, como datos y demás, pero esta parte, o sea, Sí, entiendo todos los ejemplos que me ponen, o sea, sí, ok, pero o sea, entonces tiene la razón. diferencia, La ¿qué? cosa es que la parte, digamos, filosófica, Ándale. habría que meterse un poquito, tenemos que meternos un poquito en la búsqueda, porque también usó palabras que no son cotidianas para nosotros como científicos. O sea, eran como más de filosofía, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí sí te quedó mal. Hay que leerle un poco más como para entender esa parte. Ok, gracias, profe. Sí, ya vi. ¿Alguien más quisiera participar en algo? Profe, Dime, Araxi. nosotros tenemos una duda, pero respecto a los retos que están en la página, porque, Sí. o sea, en las últimas clases que habíamos tenido, los retos era que, que el reto 7 era sacar las secuencias de Blast, las 10 secuencias, y de ahí el reto 8 era las 10 secuencias, ponerlas en clúster omega y tomarle captura al árbol filogenético que nos saliera y subirlo a la plataforma. Ah, y yo también reto. Ajá, y ya el otro reto, el reto 9, era hacer hacer un escrito sobre este video que vimos la última ocasión, que era de efectivamente del vector PGMT-EASY, pero era en relación a el crecimiento del vector, pero cuando eran las colonias azules o blancas por la beta-galactosidasa. Si te entendí bien, entonces está mal desde el reto 7. Ajá. Ok, desde el reto 7, Cristian está aquí, no lo he presentado.
Cristian Molinares Pacheco me está apoyando para la generación de esta clase. Oh, ok. Entonces, Cristian, ahora sí que toma nota. Si nos puedes repetir otra vez, Araxi, reto 7, ¿qué debe ser? Era subir las 10 secuencias de Blast. Ok. ¿Estás tomando nota, Cristian? Sí, estoy tomando nota. Ok. Reto 7, secuencias de Blast. Continúa, por favor. Reto 8. El reto 8, la captura del árbol filogénico de Crystal W. Ok, reto 8, captura de árbol filogenético. Sigue. Y el reto 9 es sobre las bacterias blancas y azules. Aquí en clonación tampoco es resumen, sino bacterias blancas azules. Ok. Vale. Después de este reto, ¿cuál sigue? En lectura del artículo no recordé qué reto había y creo que no puse nada. ¿Aquí qué dijimos? ¿Alguien se acuerda? Sí, puso un mapa, ¿no? Mapa. Ah, no, ese no sé. No, Yo digo lo teníamos que terminar de leer para comentar las dudas, la clase que íbamos a tener hoy. Entonces Ajá. ya lo acabamos. No la acabamos todavía. Mañana entonces lo terminamos y pues si quieren también hacemos un mapa conceptual de esto, Ok. ¿vale? Profe. O mejor en resumen, porque luego los mapas tardan mucho tiempo, no sé. Ok, resumen, ¿están de acuerdo? Sí, mejor resumen. Perfecto, hacemos Pero resumen del artículo. ¿solo para el artículo que no se ha acabado? ¿O para los dos? No, solo para este. Para el otro es que tenemos que hacer el mapa conceptual por El de ahorita, ¿no? porque es parte de la actividad que firmamos. Entonces, aquí no nos podemos mover, ¿vale? Ok, sí. Y también el mapa conceptual lo pueden hacer libre, no necesitan usar esto. O sea, esto lo pongo porque es lo que se acordó aquí. Pero si lo quieren usar, adelante. Pero si no, no es forzoso, ¿vale? ¿Y hay alguna fecha establecida de entrega? Ajá, No, para los retos. no hemos puesto fechas y no quiero cerrar fechas por una razón. Hay, de repente, no es su caso de ustedes en su grupo afortunadamente, pero en otros grupos hay gente que lamentablemente tienen familiares que se han enfermado por COVID y los han tenido que, o sea, se tienen que desviar de sus estudios a cuidarlos. Entonces, aunque en un principio yo les había dicho que íbamos a ir cerrando por fechas, prefiero dejar la información abierta por si llegara a ocurrir una emergencia de alguien de ustedes, que no se pierdan de subir sus retos a lo mejor en un futuro, ¿no? O sea, más adelante. El objetivo es que terminando el curso todos tengamos todos los retos. O sea, eso es el único punto. Y si vemos que alguien no ha subido algún reto, pues le iremos preguntando cuál es la razón, ¿vale? Pero no vamos a cerrar fechas. A donde a lo mejor sí se van a cerrar las fechas es en la parte de... déjenme pasarme a ese lado. Estamos acá. Creo que ya estamos todos aquí. En el... No, de hecho, yo no estoy. compañeros. ¿Todavía faltan? Todavía faltamos, quiero decir. Sí, podría pasarnos el código de la clase en el grupo de WhatsApp. Se supone que yo traté de anexar a los más que pude, pero a lo mejor falló algo. El código es, ahorita se los pongo en WhatsApp, ¿les parece? Gracias, sí. Entonces, aquí me está haciendo favor también otra colaboradora de que ya nos va a comenzar a subir los retos. A ese rato estuvimos platicando. Acuérdense que esto es lo que va a haber vicerrectoría. O sea, vicerrectoría no va a ver nuestra página. Aunque estamos trabajando duro aquí en nuestra página, no la va a ver, pero se van a basar en lo que aparezca en Classroom. Entonces aquí se van a subir todos los retos. Entonces le dije a ella que pusiera hasta 30 de octubre,
pero evidentemente no se tarden hasta el 30 de octubre. Si ahorita tienen oportunidad de hacerlo, no tienen ninguna emergencia, pues dedíquense a cargar los retos. Ya sé que ya los cargaron del otro lado. De hecho, alguien ya presentó, parece que aquí un reto. Andrea. Es el primer reto que se sube. Pero carguen sus retos de favor aquí también en la plataforma. Poco a poco van a ir apareciendo. Y si tienen alguna pregunta, pues la vamos, digamos, sacando. Aquí va a aparecer una calificación, que era lo que les decía hace tiempo, pero esa calificación no es la verdadera. Acuérdense que aquí nada más va a ser una evaluación por a lo mejor si está mal redactado, si algo, se llama Brenda Luna, quien nos va a apoyar en esta parte. Entonces a Brenda le he pedido que califique con el objetivo de que crezcamos. O sea, a lo mejor, por ejemplo, ahorita en la lectura, perdón, yo estaba escuchando algunas malas pronunciaciones. Es un error de lectura a lo mejor porque nos ponemos nerviosos o no sé. Pero ya en un escrito también tenemos a veces errores. Esos errores se van a corregir aquí. Y se va a asignar una calificación. Sin embargo, esta calificación no tiene nada que ver con la calificación real. Acuérdense que la calificación real va a ser en sistema binario. Y el sistema binario lo va a calificar justamente Cristian. Cristian es el que va a revisar quién ha cumplido y quién no ha cumplido los retos. Si se cumplió el reto es 10, si no se cumplió el reto es 0, ¿vale? Disculpe, profe. Sí, Entonces vamos a tener que subir los retos en las dos plataformas. en las dos, sí, en esta, acuérdense que es para comprobarle a vicerrectoría. Esta es la que yo estoy siguiendo, esta es la mía. Ok, gracias. ¿Vale? Pero esta no va a estar muerta, o sea, esta también va a tener calificación para crecer, o sea, sí, para que verifiquen, o sea, no nada más lo suban y abandonen, o sea, regresen por si les hacen un comentario. Y tomen en cuenta el comentario como para el futuro. Y aquí se va a ir generando una calificación, pero acuérdense que esta calificación no tiene validez para nuestros propósitos, ¿vale? Ok, profe. Me faltó enviar la clave de la materia, ¿no? Mandé en WhatsApp el código de la materia, por si alguien se puede anexar. Gracias. De los que faltan, todavía hay gente que no tiene correo VIP. O ya todos tenemos correo VIP. Parece que todos ya tenemos. Ajá, creo que ya todos tenían correo bien, profe. Ok. ¿Cómo subimos el reto? No aparece un apartado. Dice Fernando que no hay apartado en el... No, sí aparece en la plataforma de Classroom, o sea, aparece que debemos subir el link. Entonces, pues nada más pegamos el link en adjuntar la tarea y ya se sube. Sí, acuérdense que ahí también es necesario que si van a subir un archivo, le pongan presentación, porque eso lo va a evaluar Brenda Luna, ¿vale? Sí, en documentos. Normalmente cuando no ponemos, no damos indicaciones, es que se sube un documento. Y ahí le ponen la presentación y ponen el comprobatorio. De este lado, ese reto no hay problema, porque lo que se hizo, si no mal recuerdo, es que yo integré directamente los links, ¿vale? No sé si verificaron o si alguien falta aquí.
Ok. Profe, para el primer reto le puedo subir la captura de pantalla o algo así. Es que si vas a hacer captura, pues pon el link directamente. O sea, pon la captura y aparte pon el link. Ok. ¿Vale? Pues de todos modos es un PDF o lo que vas a subir. Ok, chicos, pues entonces nos vemos mañana. Me gustaría que Cristian se quede para que hagamos unos ajustes. Ok, Hasta vale. luego, cuídense. Gracias. Profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.